este es para el diario Liberal, así que Bien, la entrevista para el chat. exactamente, nada más es Ok, charla entre nosotros y yo lo voy a grabar para tener está bien. como documento. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de Iluminando nuestros vínculos? Así se llama, ¿verdad? Así se llama y es el título de mi último libro, Bien. que no he podido traerlo porque salió antes de ayer, Ay, publicado. Así que está disponible ya a la venta a través de la editorial San Pablo, se llama también así, Iluminar nuestros vínculos. Y el objetivo es ver un poquito más allá de lo visible en nuestros vínculos, profundizar, ¿sí? bien, Esa bien, parte que no vemos de los vínculos y siempre comenzando por nosotros mismos. bien. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Cómo se hace para llegar a esto, ¿no? Para ver más allá de, como decía, más allá de lo que podemos ver. Sí, el mensaje es que todo comienza por uno mismo. Ujú. En Tal general, cual. cuando tenemos conflictos en nuestros vínculos, estamos siempre buscando el culpable afuera o proyectando al otro la responsabilidad. Y justamente el mensaje se trata de que empecemos a revisarnos a nosotros mismos qué me pasa con esto que pasa. ¿Sí? Detrás de todo conflicto hay una gran oportunidad de poder reconocernos a nosotros mismos, de revisarnos qué es lo que me está molestando. ¿Sí? ¿Qué es lo que es necesario que vea o qué es necesario madurar en mí? Revisar mi comunicación, Ujú. cómo estoy emitiendo el mensaje al otro. Hay mucho para ver y reconocerse uno mismo detrás de los conflictos que vivimos en nuestros vínculos cotidianos. Bien. Usted viene ahora enmarcado en lo que son actividades por el del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama específicamente. Sí, fui Es invitada por la Fundación por la Mujer, Fundación así que Mujer, sí, aprovecho sí. a agradecer Bien, a las doctoras sí. que me han convocado, Delia, Sí, Rab, de Álvarez, sí. exacto, de Álvarez, y Judith. Ajá, de Córdoba de Agostinelli. Así es. Bien, Les agradezco a las dos bien. por brindar la oportunidad de poder transmitir estos Exactamente eso le iba a conocimientos. preguntar, o sea, ¿cómo influye esta parte que usted nos cuenta de la que viene a disertar en una paciente, por ejemplo, en una paciente que hoy está luchando o ha salido de su lucha contra el cáncer? Sí, bien, la misma ciencia hoy nos está diciendo que detrás de los síntomas y detrás de las enfermedades hay cuestiones, justamente conflictos profundos, que muchas veces lo vivimos en soledad. Entonces, si hay algo muy poderoso, muy conflictivo en mí y yo no tengo con quién hablarlo, no tengo con quién compartirlo, lo vivo en soledad y esto es traumático para mí, la ciencia misma nos dice hoy, a través de la biodescodificación y de muchísimas técnicas, que de alguna manera nuestro cuerpo físico se resiente, ¿sí? Al quedar acumuladas esas emociones de dolor, de miedo, de desesperación, de lo que sea, a partir de algo que nos sucede o de un duelo, por ejemplo, que me genera un conflicto en mi interior, y si yo no tengo con quién expresar, fíjate que la palabra expresar, dejar de estar preso, si no tengo cómo dejar de estar preso eso que está dentro de mí, entonces es como que el mismo cuerpo se resiente y la misma ciencia nos muestra cómo genera esto enfermedad. ¿Sí? Primero es la emoción. Después, si uno no escucha la emoción, viene el síntoma. Si no escuchamos los síntomas, viene la enfermedad. Pero la enfermedad justamente es un mensajero que nos viene a decir que hay algo que necesitamos mirar, que hay algo que necesitamos elaborar de nuestro mundo interno, ¿sí? De nuestra historia, de nuestra vida. Entonces, desde esta perspectiva, la vemos como una oportunidad para reconocernos a nosotros mismos, Bien, para reconocer nuestra historia, para mirar aquello que no hemos mirado, porque no tuvimos las herramientas, porque no hemos sabido qué hacer con eso.
¿sí? En realidad huimos del dolor porque no sabemos qué hacer con el dolor. Y justamente el mensaje que vengo a traer es que el dolor, cuando es mirado y es sentido intensamente, es posible ser transformado. Mientras que cuando yo huyo o lo reprimo, es ahí donde esa energía del dolor termina transformándose en síntoma y si no hago algo con esto termina en enfermedad. O sea que podríamos decir que hay sensaciones o sentimientos, emociones que pueden enfermarnos, por ejemplo, el rencor, la tristeza, pueden desencadenar en alguna enfermedad. Así es. A ver, mi primer libro, junto con el psiquiatra doctor Roberto Federico Reyes, se llama justamente Nuestra vida emocional. Llevo 12 libros publicados y el primero es Nuestra vida emocional. Y no es casual que sea el primero, porque justamente es a través de las emociones donde nosotros podemos empezar a reconocer y a prevenir que aparezca un síntoma. Pero no hemos sido formados en educación emocional, no nos han enseñado qué hacer con las emociones. Entonces, como no hemos sabido qué hacer con los celos, con la envidia, con la rabia, con la bronca, con el enojo, con la ira, no hemos sabido qué hacer. Más bien se nos dijo que no debíamos sentir envidia, que no debíamos sentir ira, pero de hecho que la sentíamos. Entonces, esa incongruencia interior entre lo que debo ser y lo que verdaderamente pasa en mi interior, esa incoherencia es lo que ha generado que nos vayamos como separando de la verdad de nuestro ser interior, que nos vayamos descentrando, saliendo del eje de nuestro ser, por no saber qué hacer. Entonces, hoy el mensaje es: conectémonos con la verdad, conectémonos con la emoción esencial, que es el dolor. Porque la verdad es que hay dos energías fundamentales o dos sentimientos, ejes. Uno es el amor y otro es el desamor. Entonces, los celos, la bronca, la envidia, la ira, es la otra cara del desamor. El odio es el amor decepcionado. ¿Sí? Entonces, se trata de conectar con la verdad, que es el dolor, porque es ahí donde es posible transformar y no quedar atrapado en esa energía que termina siendo un resentimiento en mí y termino enferma. ¿Sí? ¿Cuáles son generalmente las enfermedades en las que puede desencadenar este tipo de sentimientos, de sensaciones? Bueno, cualquier tipo de enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad. Yo la verdad, mi propósito es trabajar en la prevención y promoción de la salud. Yo no miro el tema de la enfermedad. Para eso, obviamente, están todos los profesionales de la salud. Pero justamente mi tarea es que podamos prevenir a través de reconectar con nuestro mundo interior, donde está toda la información de mi historia y de lo que necesito ver para madurar. Porque de eso se trata. Se trata de crecer, de madurar, ¿sí? Cuesta mucho, no convertirme, con todas estas cosas que nos pueden pasar, seguramente, el odio, la ira, sentir todas estas cosas. ¿Cómo puedo hacer yo para no convertirme en una persona tóxica para la sociedad, por ejemplo? Para no manifestar y contestar mal a la gente, para no ir al choque con la gente. ¿Hay alguna forma, algún equilibrio? Bien, lo que traes es muy importante, porque detrás de esa violencia que vos decís, porque si yo miro mal a un otro, si yo contesto mal a un otro, no deja de ser una cuestión de violencia, ¿sí? Claro. Es violento si miro con bronca, con odio, si contesto mal. Detrás de eso se esconde un profundo dolor. Ese es el tema. El dolor se disfraza de ira y de agresividad. Y nosotros, nuevamente, por no saber qué hacer con eso, salimos disparando, no queremos enfrentarnos porque no sabemos qué hacer nuevamente, y entonces se disfraza, esa energía del dolor se disfraza en agresividad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Necesito animarme a conectarme con la verdad, a mirar de frente esa agresividad y esa ira y ver qué es lo que hay detrás de eso. Y seguro que detrás de eso hay desamor. Entonces es dolor por desamor. Pero cada uno de nosotros puede hacer esto. Yo no lo puedo hacer por el otro.
Ahora, si viene un otro y me agrede, suponete, o me trata mal, y yo sé de esto, entonces no le voy a devolver una mirada de bronca. Al contrario, mi mirada va a ser compasiva, porque yo ya sé que detrás de eso lo que hay verdaderamente es mucho dolor. Bien, justamente eso le iba a preguntar, cómo volvernos impermeables, ¿no? a estas situaciones también, porque una cosa yo ataco y el otro cómo hace para no sentirse mal, cómo volverse impermeable sabiendo que la otra persona evidentemente le está ocurriendo algo, no es que porque sí me contesta mal, porque sí me mira mal. Es una gran oportunidad de aprender a revisarme qué me pasa a mí ante esto que está pasando. Porque tampoco es casual que se me presente esa realidad. De repente a mí se me presenta esta situación con esta persona, pero en realidad me está remitiendo a algo de mi propia historia, de mis propios vínculos primarios. Quizás viví de pequeña esta situación conflictiva y lo que hice fue huir, y de repente me encuentro hoy con un otro adelante y se me repite la historia. Entonces eso es una gran oportunidad de revisarme a mí misma, a ver qué me pasa con esto que pasa afuera, qué me pasa con este ser que reacciona de esta manera, qué siento yo. ¿Sí? Entonces vos fíjate que en vez de quedarme mirando al otro, culpándolo al otro, lo que hago es me miro a mí. ¿Qué me pasa a mí con esto que sucede? ¿Sí? Entonces de esa forma es una gran oportunidad de reconocerme a mí, de trabajarme, porque se tratan de memorias que nosotros tenemos heredadas de nuestra propia historia, de la historia de nuestra familia, y que ahora es el momento de verlas y es el momento de liberarlas. Entonces, si yo asumo que me pasa a mí con esto que pasa, también me enojo, ¿sí? Entonces, hay memorias de dolor en mí. ¿Qué hago? Asumo que también hay memorias de dolor en mí y elijo, suponete, entregarlas, soltarlas, pero las asumo, que también en mi historia están. O sea, el otro es un espejo de lo que me está pasando a mí. Fíjate que lo que hacemos es dejar de mirar al otro y empezar a mirarme a mí, porque el otro es un espejo que me muestra qué es lo que necesito ver para evolucionar y crecer en mi vida. No es casual que se presente esto. Se presenta al servicio de mi propio crecimiento personal, pero soy yo la que elijo verlo o quedarme en víctima, mirar lo que me hace, y culpar al otro como loco, tarado o violento, ¿sí? Fíjate que son dos paradigmas totalmente diferentes. Uno, referencia externa. Todo lo que pasa es afuera. El problema es el otro. El otro es referencia interna. Me miro a mí. A ver, ¿qué me espeja esta situación? ¿Qué necesito ver de mí? ¿Qué memorias me está reactivando este ser que toma esta conducta que me molesta? ¿Ves? Entonces me pongo en mi eje y de esta manera recupero el poder que tenemos todas las personas para hacer algo con estas memorias que compartimos todos los humanos. Porque si hay una memoria compartida, es la memoria de dolor. Bien. Te llevo un poquito al ámbito laboral, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la sociedad, de lo social, tenemos en el ámbito laboral hoy, septiembre, octubre, estamos terminando el año, estamos todos alocados. ¿Cómo hacemos para no contagiar esa negatividad, si se puede, de una persona que o ese acelere, ese estrés? El estrés, que puede, no sé en qué puede desencadenar o no, o en nada, simplemente pasa hasta el día de las vacaciones. No sé, ¿cómo se maneja esto? ¿Cómo hago para no contagiarme o no contagiar, si soy yo la persona negativa? Primero darme cuenta. Primero darme cuenta que estoy acelerada o que estoy estresada. Bien. Entonces, cuando yo me doy cuenta que internamente estoy demasiado movilizada y que esto me está afectando, me afecta no solamente a mí, mi cuerpo, sino que me afecta también los vínculos, porque en este acelere a veces contesto mal. Entonces, el primer paso es darme cuenta. Cuando me doy cuenta, elijo, por ejemplo, respirar para calmarme. ¿Sí? Entonces elijo tomarme unos instantes para mí. Esté haciendo lo que esté haciendo, porque puedo estar en el trabajo, me doy cuenta en este instante, o sea, activo un observador en mí. No estoy devorada por la emoción o por la ansiedad. La propuesta es que vayamos activando un observador que
mira a esta que estoy siendo. Entonces me empiezo como a dar cuenta. ¿Sí? La autoobservación es la técnica esencial para poder conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, a través de observarme sin juzgarme, hablamos de una autoobservación neutra, es decir, que ve lo que está pasando sin juzgar. Porque si yo me juzgo, no tengo posibilidad de salir de ahí. Lo que transforma es la observación neutra. Entonces, la misma ciencia lo dice, ¿no? Que el observador transforma lo observado. El hecho de darme cuenta y de observarme, eso ya empieza a modificar. Entonces elijo, por ejemplo, tranquilizarme respirando profundamente y conscientemente. Y me lo puedo decir a mí misma, tranquila, Guadalupe, tranquila, ya vas a ir haciendo todas tus actividades a su tiempo, ¿sí? Yo misma me tranquilizo, porque ya no soy una nenita que va a venir mamá a ordenarme mis tiempos de juego o de actividad. Ya ser adulta implica hacerme cargo de mí. Entonces, si estoy ansiosa, en este estado adulto me puedo dar cuenta y puedo hacerme cargo de mí y puedo aprender de a poco en un proceso a transformar. Pero esto no es difícil también en las personas que son negativas, por ejemplo, que ven en todo lo negativo. Un cambio de horario está mal, una hora de más está mal, bueno, todo, te piden algún trabajo para terminar ahora, está mal, o sea, lo ven todo negativo. Es más difícil, más complicado, porque tienen esa visión. Ni hablar para esa persona que vive un infierno, porque su mente está recortando una parte de la realidad y se está quedando solamente con esa porción de la realidad. La realidad es mucho más compleja, ¿sí? Además yo le pongo la etiqueta de negativo, pero sí, obviamente que si estoy con unos lentes que solo ven la parte oscura y me creo que esto es malo, obviamente que para mí va a ser un infierno. Pero bueno, necesito, primer paso, darme cuenta que estoy teniendo una percepción recortada de la realidad, que la realidad es mucho más compleja y me puedo elegir abrirme a una percepción más amplia, ¿verdad? Se pueden ver puntos positivos en toda la situación que se considere negativa. Obviamente, porque la que juzga positivo y negativo es la mente. Y nosotros no somos solamente mente, nosotros somos este cuerpo físico, esta mente y estas emociones, ¿ok? Este es el carruaje para esta experiencia terrenal que estamos teniendo. Pero nosotros no somos solamente esto. Nosotros somos mucho más. Y a eso nos podemos poner disponible y empezar a abrir, ¿sí? Abrir nuestro corazón y abrir nuestra mente para empezar a darnos cuenta que, ¿para qué estoy? ¿Solamente para sobrevivir? No estamos solamente para sobrevivir en este plano. Necesitamos cumplir un propósito. Bien. Licenciada, me habla de la persona que debemos asumir. Yo negativa debo asumir que estoy así, entonces respiro, me tranquilizo, me hablo a mí misma. Y la otra persona, la que recibe todo esto, o sea, el tercero. O sea, yo estoy negativa hoy, o sea, por el estrés, por el fin de año, por los balances y por todo. ¿Y cómo influye en el otro, en un compañero, o qué debe hacer el compañero? ¿Puede ayudar? Según su estado de conciencia, se va a enganchar con la negatividad del otro o no. Si hay riesgos. Sí, uno se contagia, si no nos damos cuenta, y yo estoy mal, te trato mal, y si vos te sentís mal porque yo te trato mal, me devolvés la misma moneda, entramos en un intercambio donde nos hacemos daños unos a otros. Pero ¿quién es el responsable de cortar ese círculo? Alguno de los dos es responsable de cortar ese círculo vicioso porque nos estamos haciendo daño mutuamente. Y de esto nos tenemos que dar cuenta. Si yo me engancho con la negatividad del otro, ok, nuevamente una buena oportunidad para revisarme. ¿Qué me está pasando que me engancho con la negatividad del otro? Me estoy poniendo los mismos lentes que el otro. Exactamente. ¿Sí? Siempre es
¿qué me pasa a mí con esto que está pasando? Bien. Y ahí voy a revisarme y ahí me voy reconociendo a mí misma. Conócete a ti mismo, nos dijeron los griegos, y ese es el inicio del proceso de transformación, del proceso de maduración personal que necesitamos para salir de la esclavitud, de no saber quién soy, y que se me activen constantemente los programas de sobrevivir, competir. En los trabajos, como me preguntabas, a veces hay mucha competencia, ¿sí? Y esta competencia genera gastritis. Muchas personas tienen distintos síntomas a través de esta competencia laboral, que la verdad que es hora de que veamos que el camino no va por ahí, porque no nos hace bien. Entonces, ¿qué tal si aprendemos los humanos a cooperar? Es decir, a operar junto con otro, Bien. trabajar junto con el otro y salir de esa competencia que nos tiene atados a un paradigma viejo y que nos hace daño, porque no nos hace estar bien. Bien. Licenciada, estamos entrando en los últimos 3 meses del año. ¿Hay enfermedades o trastornos, no sé cómo se los llama, que empiezan a florecer en esta época, que son comunes de esta época? O sea, el tiempo de fin de año, el estrés, no sé, algunos trastornos de propios. Nuevamente lo mío es la promoción de la salud. Sí, seguro. Así que me voy para el otro lado. Seguro. Seguramente que hay, sí, que los hay muchos síntomas, porque parece que queremos resolver este último tiempo todo lo que no pudimos resolver previamente, y la verdad que también es una cuestión mental que podemos observarla para salir de la jaula, si nos hace daño, ¿sí? Así que bueno, todo está como muy acelerado. Eso uno lo percibe de esa manera, pero a la vez uno puede elegir cómo administra su tiempo y cómo va resolviendo este tiempo que queda, porque la verdad que son ciclos. Están las fechas que culminan un año, pero también tomemos conciencia que la vida son ciclos, ¿sí? Bien, dándole un cierre a esta nota, dígame algún ejemplo, algún consejo para la sociedad santiagueña o para la sociedad en general, ¿no? O sea, cómo actuar, qué hacer, cómo enfrentar la vida. Conócete a ti mismo, como decíamos, que está en el portal de Delfos, en Grecia, es la base para salir de la esclavitud, de los programas inconscientes que nos tienen atados, que son la necesidad de sobrevivir, la necesidad de protegerme, la necesidad de competir con el otro y de llenar el vacío interior como sea. Poder reconocer que biológicamente nos están actuando estos programas, pero poder darnos cuenta cuando estamos como siendo atrapados por ello, poder vernos, poder autoobservarnos, poder darme cuenta que el problema no es del otro, que el otro no es un espejo de lo que hay en mi interior, ¿sí? Aprovechar la situación para revisarme, para conocerme, para conectarme con la verdad que hay en mi interior, y si la verdad que hay en mi interior es dolor, miremos de frente ese dolor, ¿sí? Sintamos intensamente ese dolor y entreguémoslo, ¿sí? Soltando con la respiración, por ejemplo, porque observemos que en la respiración estamos tomando de un campo más grande y estamos al exhalar como soltando, ¿sí? Bueno, entonces a través de una respiración consciente asumamos la verdad de lo que hay en nuestro interior, dejemos de proyectar afuera, el otro no es culpable. Yo soy protagonista de mi vida, yo elijo qué hago con mi vida, qué hago con mi tiempo. Y puedo elegir conocerme, conectarme con la verdad que hay en mi interior, y si hay dolor, puedo elegir sentir ese dolor intensamente y soltarlo y entregarlo con una respiración consciente, porque así como que van mutando estas memorias que compartimos todos los humanos, ¿sí? Producto del desamor, ¿sí? Así que entonces el mensaje es asumir la verdad y soltarla y entregarla, cada uno según su creencia, a algo más grande. Bien. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted.